vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y hermanos, ya vamos para el mensaje número 14. Mensaje número 14 de esta epístola maravillosa. Hace 8 días habíamos dejado nosotros capítulo número 2 y ahora vamos a empezar el capítulo número 3. Una vez más quiero decirles el propósito de la carta, y es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con la justificación por la sola fe. Esa es la carta, la justificación por la sola fe. Y bien interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo, que lo habíamos dicho y todavía no hemos terminado esa sección, que antes de entrar a hablar de ese Evangelio, de esa buena nueva, de la justificación por la sola fe, el apóstol Pablo primero tiene que hablar de la gravedad del pecado, el problema que tiene la humanidad caída, para poder mostrarle ahora sí el Evangelio. Como lo hemos dicho hasta la sociedad, nadie va a tomar el Evangelio, la buena nueva, si no se da cuenta primero que está en una mala noticia. Y el mundo está en una mala noticia. Por su pecado va rumbo al infierno, a menos que Dios intervenga y cambie eso por medio del Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo, a partir de Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20, va a estar hablando solamente de la depravación total del hombre. Por eso cuando tenemos aquí las doctrinas de la gracia y comenzamos con la primera, que es la depravación total, hermano, eso es fundamental, porque de ahí en adelante se desprenden las demás, y eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Y la mejor exposición del Evangelio tiene que ver con, comenzando por ahí, por la depravación total del hombre. Por eso en teología, y hemos aprendido, y la mayoría de los pastores, sobre todo los de la Reforma, entendemos que la Biblia registra, hermanos, que hay que predicar la ley y el Evangelio. Pero primero se debe predicar la ley y después el Evangelio. Porque la ley nos va a hablar acerca del pecado. La ley va a hablar de la incapacidad del hombre para salvarse, y va a hacer que vaya a Cristo a buscar la redención. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pero Pablo, en esta carta a los romanos, él solamente ve dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Y luego dice que ellos están en un solo pueblo ahora. Pero es fácil para Pablo y para los judíos dejar a los gentiles totalmente en su depravación total. Decir que ellos son maldadosos y pecadores es fácil. Pero para el judío, decirle al judío que es pecador, y ahora lo vamos a ver mucho mejor por qué no es tan fácil. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y miren lo que dice: para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente, el Evangelio es salvación de Dios al judío primeramente y luego al gentil. Es decir, tanto el judío como el gentil necesitan el Evangelio, necesitan salvación porque son pecadores. Y Romanos capítulo 1 le habla del pecado del gentil, pero luego coge Romanos capítulo 2 y parte de capítulo 3 a hablar del pecado de los judíos. Porque, hermanos, ahora lo vamos a entender, porque el tema de hoy es la ventaja del judío. ¿Qué ventaja tiene el judío frente al gentil? ¿Cuál es la importancia del judío entonces? Y eso es lo que ellos van a decir ahora, si el apóstol Pablo los pone a los gentiles y a los judíos en la misma dimensión de depravación total. Los judíos esperaban que cuando Pablo escribiera esta carta, pusiera a los gentiles está bien depravados, pero a los judíos no, porque los judíos no son tan depravados. Es la idea que ellos tenían y que tienen ahora todavía. Entonces, por eso, la pregunta que surge es: bueno, ¿y entonces si esto es así? Y como lo veíamos hace 8 días, ¿se acuerda? El capítulo 2 cuando terminábamos, y está hablando que dice que no es judío el que se es circuncidado externamente, sino el que es circuncidado en el corazón. No es judío el que es descendiente de Abraham en la carne, sino el que es descendiente espiritualmente, ¿verdad? Veamos eso. Y entonces los judíos tal vez comenzaron y entraron en una especie de objeción o de preguntas que le hacen al apóstol Pablo. Bueno, y si esto es así, dígame cuál es la ventaja entonces que tienen los judíos frente a los gentiles. Si Pablo, usted ahora con todos estos argumentos que nos ha mostrado, capítulo 1 y capítulo 2, y ahora
entonces los pone a los gentiles y a los judíos en la misma dimensión de pecadores, si los va a ver iguales y que igualmente necesitan el evangelio porque no se pueden salvar por sí mismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un gentil y un judío? Entonces, ¿qué ventaja tienen los judíos? Y ese es el argumento. Y Pablo va a entrar a argumentar eso. Por eso vamos a mirar a Romanos 3, 1 al 8. Y en Romanos 3, 1 al 8 quiero despejar esa pregunta de la que ellos hacen, de cuál es la ventaja del judío. Mi tema es la ventaja del judío. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Pablo está preguntando. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Dentro de 8 días continuamos con el versículo 9. ¿Qué ventaja tiene el judío? Ahora, vamos a pensar en lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene una persona o tiene un grupo de personas, en este caso los judíos, que van a objetar su mensaje. El apóstol Pablo, y esta era una manera de escribir las cartas, y no recuerdo cómo es que llama esa manera, pero esta manera de escribir las cartas era como que Pablo se imaginaba o tenía imaginariamente un contrincante al frente al cual él le está hablando. Es decir, aquí vamos a ver al apóstol Pablo cómo él se adelanta. Cuando él está exponiendo el pecado de los gentiles, el pecado de los judíos, ella tiene inmediatamente delante de sus ojos un opositor, una persona que va a objetar el mensaje, y entonces él ve a ese contrincante y él comienza a dialogar con ese contrincante aquí mismo en la carta. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces lo primero que dice, bueno, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Como si él estuviera diciendo, o sea, alguien me está diciendo, y si esto es así, ¿qué ventaja tiene el judío? Entonces él comienza a contestarle a esa persona. Ahora uno se pudiera preguntar, pero ¿qué ventaja puede tener Israel sobre las demás naciones? No sé si usted sabe que la Biblia habla que tiene ventaja. ¿Qué ventaja tiene Israel sobre las demás naciones si nosotros pensamos en el sufrimiento de Israel? La Biblia no registra el sufrimiento de otras naciones, pero habla del sufrimiento de Israel. Imagínense cuando Israel comenzó a ser nación, fue llevada cautiva, esclava a Egipto. El Señor los saca de la esclavitud. Luego usted lee cómo pasaron por todo el desierto y la gran mayoría quedaron postrados ahí en el desierto sufriendo. Luego vemos cómo entraban a poseer la tierra, pero antes de poseer la tierra tuvieron que despojarla de sus enemigos y hubo muchos muertos. Y luego vemos como en el libro de los jueces, aunque conquistaron y heredaron, vemos como Dios, cada vez que ellos dejaban a Dios, Dios venía encima de ellos y le permitía a los enemigos venir y vencerlos. Cuando un juez se levantaba, Dios lo respaldaba. Cuando no había el juez, entonces Dios venía en contra de ellos y Dios mismo llamaba a las naciones enemigas para que acabaran con los judíos. ¿Cuántas veces Israel fue llevado cautivo a Babilonia? Los asirios los llevaron hasta que 10 tribus se perdieron, no volvieron de la cautividad. O sea, cuando uno mira la historia de Israel, uno dice, bueno, en este sentido, ¿qué ventaja tuvieron? Pero sí hay una ventaja, obviamente, y lo que vamos a ver, aunque Pablo los pone a todos por igual, pero sí hay una ventaja y la que queremos ver acá. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente: parecería que Pablo estuviese oyendo una objeción. Es como si alguien dijera, si para llegar a hacer algo uno debe ser un judío internamente, como lo vemos hace 8 días, ¿no? Y debe haber experimentado la circuncisión del corazón. ¿Hay entonces alguna ventaja en ser judío en el sentido literal más amplio? ¿O en haber sido circuncidado físicamente? O en otras palabras, ¿para qué sirve eso entonces?
¿Hay alguna ventaja de cualquier tipo que sea en pertenecer a la nación judía? En otras palabras, la circuncisión era la identificación de que eran descendientes de Abraham. Y si usted, Pablo, nos está diciendo que la circuncisión no tiene sentido, sino que esto nos está hablando de una circuncisión espiritual del corazón, dígame, Pablo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre que Israel se circuncide y los gentiles no? Entonces no tiene sentido la circuncisión cuando la Biblia registra que sí lo tiene. Más o menos esa es la idea que está planteando. El pastor MacArthur dice lo siguiente: Pablo conocía las preguntas que algunos judíos en Roma harían después de leer o escuchar acerca de la primera parte de su carta. Más o menos así: si nuestro legado judío, nuestro conocimiento y enseñanza de la ley mosaica y nuestra observancia de rituales judíos, tales como la circuncisión, no hacen a un judío justo delante de Dios, ¿sí ven lo que ellos pensaban? Se preguntarían ellos, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y esto, hermanos, porque los judíos pensaban que por circuncidarse ellos ya eran salvos, que por guardar un rito religioso ellos ya eran salvos, que por ser de Israel, que por ser judíos ya eran salvos. Y es lo que va a tratar de ver, porque más adelante apunta a las promesas también. Es decir, ellos se creían el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, de tal manera que no importaba la conducta de ellos, siempre y cuando fueran judíos o fueran circuncidados, fuera suficiente para la salvación. No requería del evangelio. Y hay gente que cree eso. Hay gente que cree que el evangelio o la gracia o Jesucristo es para los gentiles, pero que los judíos no. Ese es el pueblo de Dios. Y ellos no requieren la gracia, no requieren el evangelio, porque ya es un pueblo escogido de Dios. Eso es peligroso, dispensacionalismo. Eso es peligroso, hermanos, y eso es lo que va a atacar precisamente el apóstol Pablo, no solamente aquí, sino más adelante lo vamos a ver en la carta. Específicamente el apóstol Pablo va a tomar Romanos 9, 10 y 11 para hablar de los judíos. Pero aquí se adelanta un poco y es lo que queremos ver. Tengo tres cosas en esta hora. Lo primero es, hablando de qué ventaja entonces tiene el judío. ¿Cuál es la ventaja de los judíos? Número uno, y para mí la fundamental, que les fue confiada la palabra de Dios. Versículos 1 y 2. Y vamos otra vez. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta el apóstol Pablo, o el objetor lo está preguntando. A ver, si esto es así, ¿qué ventaja tiene el judío? Si hace 8 días en el mensaje nos dijo que no era la circuncisión externa, sino que era una circuncisión interna, entonces ¿para qué nos circuncidamos externamente? Dígame, ¿qué ventaja hay en eso? Entonces Pablo pregunta, bueno, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y él contesta, mucho. Le voy a comenzar a explicar, en todas maneras. Y luego dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La primera ventaja que tiene el judío es que Dios a ellos les confió la palabra de Dios. Dios no buscó a otro pueblo para entregarles la palabra. Recuerden lo que habíamos dicho, todas las naciones, todos los pueblos nacemos con una palabra, la ley de Dios en sus corazones y en nuestra mente, pero por el pecado se ha deteriorado y no se percibe muy bien, oscura. Pero en cambio Dios a Israel, que los escoge, a ellos les da las tablas de la ley, les escribe los mandamientos y les da ordenanzas y les da leyes y les da ritos, y todo esto era una tipificación de que iba a venir el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto era una tipología, así que Dios les dio las palabras a ellos. Y esto era tan tremendo, no lo tengo acá, pero puedo pensar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, donde ellos están rechazando a Jesús y el Señor les dice, miren, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y sabe qué dice el Señor? Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero aún así no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, el Señor enfrenta a los judíos y les dice, aunque ustedes escudriñan las Escrituras, y aunque las Escrituras que ustedes escudriñan hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí. Cuando dice aquí que la principal ventaja es que a los judíos se les confió la palabra de Dios, no solamente estamos hablando de todo el paquete del Antiguo Testamento, sino que estamos hablando que los judíos deberían conocer muy bien la promesa de la simiente
de Génesis 3:15, de la simiente de Abraham, de los sacrificios de los animales que hacían, que hablaba de la simiente de Cristo. Es decir, a los judíos, en otras palabras, hermanos, se les ha confiado el Evangelio. No lo tomemos como superficial. ¿Qué ventaja tiene? Que se les confió la palabra de Dios, se les confió el Evangelio, se les confió, hermanos, que a través de Jesucristo era que iban a ser salvos no solamente ellos, sino también los gentiles. La Nueva Versión Internacional dice: entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Las palabras mismas de Dios. Ahora, aquí hay algo, y obviamente dice primeramente, o lo primero que se les confió fue la palabra de Dios, pero usted no va a encontrar un segundo lugar o un tercer lugar. Como no aparece en un segundo lugar o un tercer lugar, algunos comentaristas han dicho que esa palabra ahí no habla primeramente, sino principalmente, que a los judíos se les confió principalmente la palabra de Dios. Algunos no creen así. Bueno, ¿qué podemos creer nosotros? Porque más adelante vamos a encontrar que no solamente fue la palabra de Dios, sino que se les confió otras cosas. Pero digámoslo esto, primordialmente o principalmente o primeramente a los judíos se les confió la palabra de Dios, se les confió el Evangelio. En otras palabras, la palabra es la luz. El Evangelio, hermanos, como el mismo Jesucristo dijo, es esa sal que va a preservar de corrupción a la humanidad en la medida que la humanidad la va recibiendo. La humanidad está oscura y en la medida que esa luz va a brillar en esos corazones, ellos van a tener luz, van a tener preservación, van a ser libres del pecado. Es decir, los judíos tienen una responsabilidad principal con la palabra de Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero que es lo triste, como lo vamos a ver más adelante, que ellos así no lo vieron. Ahora, los judíos tuvieron muchos privilegios, y lo voy a leer en algunos textos rápido. Por lo menos Éxodo 19:6 nos dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Uno de los grandes privilegios que tenían los judíos es que el Señor llamó a ser un pueblo de Él. En Deuteronomio 14:2 leemos lo siguiente: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos. Mire qué privilegio. Dios escogió a Israel para que fuera un pueblo único entre los demás pueblos que estaban debajo de la tierra. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios hizo a Israel, Dios creó al pueblo de Israel, Dios levantó y formó al pueblo de Israel para que proclamara sus alabanzas. Y como vamos a ver más adelante, Romanos 9:4-5 amplía un poquito también el privilegio o las ventajas que tenían los judíos frente a los demás pueblos. Y dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, ¿ve? La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, como hemos visto acá, obviamente el culto y las promesas. Todo esto viene de los judíos, de quienes son los patriarcas, pero note esto, y de los cuales según la promesa vino Cristo. ¿Qué ventaja tienen los judíos? Pues que de esa simiente, que la simiente vino por ese linaje. No vino por los egipcios, no vino por los babilonios, no vino por los sirios, no vino por los asirios, no vino por los romanos, sino que vino por el linaje de Israel. Esa es una ventaja grandísima que tienen ellos. Y aquí lo estamos viendo. Dice: de las cuales según la promesa vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Pablo resalta la confiabilidad de la palabra de Dios. Si bien es cierto que el judío tiene muchas ventajas, y ahí por lo menos vimos algunas, pero la principal, como ya lo dije, es la palabra de Dios, y está respaldado en el Salmo 147, versículos 19 y 20, donde leemos así, dice: he manifestado sus palabras a Jacob. Aquí Jacob es Israel. Sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿Vio? Dios los manifestó. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Es decir, ninguna nación conoció los estatutos, los juicios de Dios, la palabra de Dios, sino Israel. Entonces esto ya tiene una ventaja grandísima. Pero entonces, uno de los grandes privilegios fue que a ellos se les anunció primeramente el Evangelio, pero lamentablemente, como ya lo dije, ellos lo rechazaron. Quiero mostrarle brevemente también cómo lo rechazaron. Voy a leer brevemente esta parábola de Mateo 22, del 1 al 9, para que veamos
como Israel, tan privilegiados, pero ellos rechazaron. Dice Mateo 22:1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, note, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar, aquí está, a los convidados a las bodas. Estos convidados a las bodas son Israel. El Señor llamó primeramente a Israel, los convidados a las bodas. Dice, mas estos no quisieron venir. Luego dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid otra vez a los convidados, note la insistencia de Dios por Israel. Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a las bodas. Luego dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron cuando Israel mataba a los profetas de Dios que le eran enviados. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y usted puede ver todo lo que le pasó a Israel cuando eran llevados cautivos. Entonces dijo a sus siervos, note, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Es decir, Israel que eran convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Ahí donde está la predicación a los gentiles. En otras palabras, Israel tuvo la primera, hermanos, opción, digámoslo así, de recibir el evangelio de la gracia. Y a Israel fue el primero que Dios le dio la oportunidad de la salvación en Cristo Jesús. Y ellos, al tener la palabra, ahí se daban cuenta que la Biblia hablaba únicamente del Mesías. Hermano, como veíamos el domingo hablando de la teología pactual, la Biblia solo habla de Jesús, el único tema es Cristo. Por eso nosotros somos cristocéntricos. Cuando una persona lee el Antiguo Testamento no lee historias, no lee acontecimientos, lee a Cristo. Tienen que encontrar a Cristo ahí en ese relato, así como lo estamos viendo acá nosotros. Ahora mire este texto, Juan 1, 10 al 12. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 10 dice, en el mundo está hablando de Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está bien, el mundo no quiso conocer al Mesías, está bien, pero luego dice, a lo suyo vino, o sea, al mundo que es lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahí está hablando de Israel. Los suyos no le recibieron. Luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez vino a los suyos primero, y como no la recibieron, entonces el Señor se fue a los gentiles. Pero mire lo que dice ahora, Hechos 13, 44 al 49. Dice que el siguiente día de reposo, Hechos 13, 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Aquí está Pablo predicando. Pero viendo los judíos, ahí están los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, en vez de ayudar a Pablo a predicar el evangelio, se vinieron los judíos a contradecirle. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, note lo que dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os anunciase primero la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene el judío? Pues que Dios les dio la oportunidad de predicar el evangelio primero a ellos. Y dice Pablo, a vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, ¿qué hicieron ellos? La desecharon. Y no buscáis ser dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. La que rechazaron los judíos, ahora los gentiles glorificaban esa palabra y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces uno puede ver aquí, hermanos, que aunque los judíos tuvieron cierta ventaja, no la aprovecharon. ¿Qué ventaja tuvieron los judíos? Pues que se les dio la palabra, pero ellos no la quisieron aprovechar. El pastor MacArthur afirma lo siguiente, dice, pertenecer a una iglesia cristiana, y creo que esto lo hace a manera de aplicación, pertenecer a una iglesia cristiana es muy parecido a lo que significa ser judío bajo el antiguo pacto.
La identidad externa con los que afirman ser el pueblo de Dios, aun cuando se trate de creyentes genuinos, no tiene beneficio alguno en sí mismo para un incrédulo. Es decir, aunque estén muy cerca de los creyentes, aunque sean amigos, familiares, no tiene nada que ver. Luego dice, si en la iglesia a la que asiste es expuesto a la enseñanza doctrinal sana de la palabra de Dios, no obstante, si esa persona no aprovecha ese privilegio, hace su culpa y condenación todavía peores de lo que habría sido si nunca hubiera escuchado el Evangelio. Porque si pecaremos voluntariamente, y habla de Hebreos 10, 26, 27, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una honra expectación de juicio. Es decir, los judíos son mayormente culpables en el día del juicio por haber rechazado la palabra de Dios, porque se le dio la oportunidad, como aquel familiar que tiene un creyente a su lado y que le escucha hablar de la palabra de Dios y no responde, se tendrá más culpa delante de Dios. O aquel que fue a alguna iglesia y tuvo algún conocimiento y se apartó, o aquel que estando en una iglesia nunca fue regenerado, nunca se arrepintió verdaderamente, tendrá mayor condenación, porque Dios le dio la oportunidad. Pero yo ahora amplío aquí y digo, y hay mayor condenación y mayor culpabilidad para aquel que hace parte de una iglesia reformada. Porque si hay algo que se hace aquí, hermanos, es exponer la palabra de Dios. Y después de escuchar tanto la palabra de Dios y no tomamos nosotros acciones frente a esa palabra, ay, ay, ay. La primera ventaja, Dios le escogió la palabra. La segunda, no sé si llamarlo ventaja, pero lo noto acá, es que la incredulidad del judío no anuló la fidelidad de Dios. Cuando hablo de la incredulidad del judío, vamos a ver cómo, aunque los judíos fueron tan incrédulos, hermano, aún en toda su nación, eso no anuló para nada la fidelidad de Dios. Versículos 3 y 4. Romanos 3. Dice, versículo 3, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulos, los judíos. Y ahí está otra vez el oponente. Él le va a responder, bueno, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pablo dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La versión internacional dice, pero entonces, si a algunos les faltó la fe, como fue verdad, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Porque es lo que pensaban algunos y estaban acusando que Pablo, esto es lo que decía. De ninguna manera, dice Pablo, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfas cuando te juzguen. El problema que tenían los judíos es que ellos habían dado mal testimonio, como lo han visto hace 8 días, a los impíos, a los gentiles. Hemos visto Romanos 2, 23 y 24, y quiero leerlo donde veíamos hace 8 días, donde dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como Pablo los está acusando a ellos precisamente de que teniendo la ley no la obedecen, de que teniendo la circuncisión externa, ellos tenían con eso que darse cuenta que necesitaban una circuncisión interna, y como no lo hicieron, entonces Pablo ahora, al acusarlos, ellos dicen, a ver, o sea que Pablo, lo que tú estás diciendo es, y es cierto que entre nosotros hubo incredulidad, no lo podemos negar, la escritura lo dice, muchos quedaron postrados en el desierto. Entonces Pablo, lo que usted nos está diciendo es, ya, usted nos presenta el Evangelio y nos dice que tenemos que aceptarlo, usted nos dice que la circuncisión no vale, usted nos dice que el ser judío no vale, usted dice que ser descendiente de Abraham no vale. Lo dice porque algunos desobedecieron. Entonces como algunos desobedecieron, entonces ya todos estamos condenados, estamos perdidos, Pablo. Entonces usted quiere decir que las promesas que Dios le hizo a Abraham, que las promesas que Dios hizo de salvar al pueblo, eso quedó uno. Entonces Dios es mentiroso.
Así eran los judíos. Y acusaban a Pablo de esa manera. Y eso es lo que está tratando de decir Pablo. Claro que Pablo dice, bueno, no fueron todos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. Porque obviamente no todos, hubo gente que fue fiel, obviamente. Y otra vez, hermanos, lo que hemos dicho aquí, pasa siempre en todas las edades, ha pasado eso. No todos los que se dicen ser pueblo de Dios son pueblo de Dios, pero entre ese pueblo de Dios, digámoslo entre comillas, hay un pueblo verdadero de Dios. Se llama el remanente de Dios. Siempre ha existido ese remanente, hermano. Siempre. Y todo el remanente siempre ha sido salvo por la fe. Los judíos fueron salvos por la fe, aunque pasaron en el desierto, fueron salvos por la fe. Aunque sacrificaban los corderos, eran salvos por la fe. Porque el que tenía la fe no veía al cordero, sino veía a Jesucristo cuando sacrificaba el cordero. Entonces, así fue. Y por eso la Biblia registra, y lo vamos a comenzar a ver ahora en el capítulo 3, que Abraham fue justificado por la fe. Y eso es lo que él va a plantear acá. Pablo hace entonces la diferencia entre un judío verdadero y un judío nominal. Lo hemos visto hace 8 días, pero déjenme lo leo otra vez. Romanos 9, 6 al 7. Romanos 9, 6 al 7 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Esto fue lo que más les dolió. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué les dolió? Porque ellos pensaban: nosotros somos el pueblo de Dios, somos el Israel de Dios, somos la niña de sus ojos, somos los salvos. Los demás necesitan el evangelio, sí, para ser salvos. Nosotros no, porque con ser circuncidados, solamente con tener sangre judía, ya con eso somos salvos. Y cuando Pablo les dice: no, señores, ustedes están igual de pecadores que los gentiles, y ustedes necesitan igualmente el evangelio como los gentiles, entonces ahora vienen a acusar a Pablo, se meten a objetar: ya, o sea que usted está diciendo que eso de que Dios escogió un pueblo, entonces falló. No falló. Y entonces va a seguir el argumento. El comentarista William Hendriksen dice así: quiere decir entonces, más o menos él quiere meterse en el pensamiento judío, a pesar de su infidelidad, Dios de todos modos les concederá un futuro glorioso, puesto que son judíos. Lo probable es que no. Su verdadero significado parece ser este: dado que Dios es fiel a aquellos judíos que le son fieles, y que por ende son fieles, a aquello que les ha sido encomendado, ciertamente recibirán el cumplimiento de sus promesas. ¿Quién dijo eso, profesor? Esto lo dijo William Hendriksen, un comentarista William Hendriksen. Y lo que él está diciendo es: Dios no ha fallado y Dios va a cumplir sus promesas en los fieles. En lo de la fe. Entonces muchos dirían: por mano de Moisés Dios entonces le dice al pueblo: lo voy a sacar de la esclavitud de Egipto, hice la promesa y vamos a ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero al final no entraron, la gran mayoría no entró. ¿Pero por qué? ¿Falló Dios? No, Dios sí los metió. ¿Pero a quién metió? A los de la promesa, a los que cumplieron, en este caso, el veredicto de Dios. Entonces no es que Dios haya fallado, Dios siempre sigue siendo fiel, hermanos, con aquellos que son fieles. Entonces el carácter de la fidelidad de Dios jamás cambiará por la infidelidad humana, y esto es lo tremendo, hermanos. Y entonces volvemos a mirar versículo 3: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos. Sí, muchos fueron incrédulos. Entonces su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El objetor está diciendo: claro, entonces la infidelidad de Dios entonces va a ser nula la fidelidad de Dios. Pablo dice: de ninguna manera. Ahora esa palabra de ninguna manera aquí no la entendemos muy bien porque es muy corta, pero es como extremadamente no y 1000 veces no. No, jamás, ni siquiera lo imaginemos, ni siquiera lo piensen, vamos a ver la idea. Ni siquiera se le pase por la mente de que Dios es infiel.
Entonces dice, antes bien, y lo afirma, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermano. Y esto es tremendo. Dios es el único veraz, el hombre es mentiroso. Y luego pone un ejemplo de David, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, esta referencia que toma, la toma del Salmo 51, versículos 3 y 4, que es el contexto donde se refiere a la confesión de David cuando pecó con Betsabé en adulterio y cuando asesinó a Urías. Entonces Dios es justo cuando cumple su palabra y en este caso disciplina al transgresor, y eso es lo que está diciendo David. El alma que pecare, esa morirá. Cuando David dijo que muere ese hombre y el profeta Natán le dice que ese hombre eres tú, Dios les tiende su gracia y les tiende su misericordia, pero lo disciplina. Acuérdense lo que lo puso a escoger y tiene que ser disciplinado, y el niño es muerto, el hijo es muerto. En el Salmo 51, 3, 4, mire lo que dice David cuando se está arrepintiendo. Lo primero que él hace es: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Luego dice: contra ti solo he pecado. Es decir, yo soy el que pequé, por eso merezco el juicio, la muerte, la disciplina del Señor. Y luego dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, Pablo toma estas palabras de David para aplicárselas a los judíos y decirles: es que a David ya le pasó, y él sí reconoció que Dios es justo y que Dios es tan justo que él puede condenar al pecador. Es justo, y que cuando no lo condena, por lo menos lo disciplina y tiene que pagar las consecuencias de su pecado. Y eso fue lo que hizo el Señor con aquellos que desobedecieron, los que no tuvieron fe. Así que Dios sí es fiel y Dios sí es justo. No me vengan a decir ustedes otra cosa, sería la idea. El pastor MacArthur afirma lo siguiente: debido a que Dios es perfecto y es Él mismo la medida de toda bondad, Dios es mismo la medida de toda bondad y verdad, su palabra es su propia verificación y su juicio es su propia justificación. Es una total necedad suponer que el Señor del cielo y de la tierra no pudiera salir como vencedor en contra del juicio pecaminoso y pervertido que el hombre o Satanás pudiera atreverse a levantar en su contra. Hermano, Dios es el que dictamina el juicio. Dios es el que dictamina lo que es justo, lo que es recto, no nosotros. Y esto es impresionante. Ni siquiera el pecado del hombre o el pecado de Satanás, hermano, puede contra la justicia de Dios, la veracidad de Dios. Esto es impresionante. Y esto nos lleva al tercer punto, y es que la justicia del juicio, que la justicia del judío hizo resaltar la justicia de Dios, así como la mentira del judío hizo resaltar la verdad de Dios. Y lo tomé grande para tomar todos los versículos en una sola, porque lo veo, hay dos ejemplos ahí, pero son parecidos. La injusticia del judío hizo resaltar la justicia de Dios. Eso es verdad, pero ahora está mal interpretado por los judíos. La mentira del judío hizo resaltar la verdad de Dios. Y esa es la idea. Y ahora Pablo entra otra vez con esa persona o con esas personas que le están diciendo: entonces Dios faltó, entonces ahora Dios es injusto. Y mire lo que dice el versículo 5, y déjeme leerlo hasta el 8. Y si nuestra injusticia, y Pablo se mete, y es bueno, ¿no? Porque todos somos injustos, ¿no? Y si nuestra injusticia, aunque aquí toma nuestra injusticia porque él es parte de los judíos, él hace parte del pueblo de los judíos, no está hablando de los gentiles sino de los judíos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, eso es lo que Pablo les ha dicho, pero ellos lo malinterpretaron. Vamos a ver cómo lo malinterpretaron. Dice Pablo: si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Porque esto es lo que ustedes están diciendo. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Ellos estaban diciendo: Pablo, usted viene a decirme ahora que mi injusticia o la injusticia del judío ha resaltado la justicia de Dios. Entonces Dios es injusto porque castiga. Así le están diciendo ellos, y por eso Pablo se está adelantando. Por eso él dice: hablo como hombre.
Y luego ratifica otra vez: en ninguna manera, para nada, 1000 veces no. De otro modo, pregunta Pablo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Dios tiene que tener un estándar de justicia para poder juzgar al injusto. Pero luego pega otro que es bien parecido: pero si por mi mentira, o la mentira del judío, la verdad de Dios abunda, es decir, cuando el judío miente, la verdad de Dios es exaltada, abunda para su gloria. Esto es impresionante. Cuando el judío miente, la verdad de Dios es exaltada y le glorifica. Eso es verdad. Pero ahora viene el objetor y se pregunta: ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es decir, si eso es así, entonces, ¿por qué Dios me juzga como pecador? ¿Y por qué no decir, y hay un paréntesis ahí, que esta es la acusación que le hacen a Pablo, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. O lo voy a hacer sin el paréntesis. Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir entonces, hagamos males para que vengan bienes? Hermano, y no es así. Si mi mentira le da gloria a la verdad de Dios y la exalta, pues entonces, mientras más mentiroso sea yo, más gloriosa es la verdad de Dios. Si mi injusticia, hermano, exalta la justicia de Dios, pues entonces yo voy a ser más injusto y con eso exalto más la justicia de Dios. Ahora, hermano, yo tengo que tener cuidado acá, porque si es verdad, mire, si es verdad que tu pecado y mi pecado exalta la santidad de Dios, tu injusticia y mi injusticia exalta, hace ver más la justicia de Dios, tu mentira hace ver más la verdad de Dios. Pero lo que no es cierto es la acusación que están haciendo ellos. Y entonces Pablo tiene que entrar a defender eso. Nueva versión internacional, se lo voy a leer rapidito. Dice Nueva versión internacional: pero si nuestra versículo 5, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos, de ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida se tiene la condenación, porque no es cierto, hermanos. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Obviamente ahora en el capítulo 6 vamos a hablar un poco más, que es lo que él dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero inmediatamente Pablo tiene que entrar: entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ahora pecaremos. De ninguna manera. Él va a seguir tratando al mismo objetor y va a seguir con él. Es una manera es que no recuerdo ahora cómo se llama eso, por no anotarlo. Es una manera de escribir en esa época donde ellos están escribiendo, pero tienen al frente al objetor y están dialogando con él. De hecho, ya le digo cómo se llama. Ok, ya lo dije, claro es que nuestro pecado o nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Hemos aprendido, hermanos, la ley, que es lo que hace mostrar mi pecado, y mientras más pecador me veo yo, hermano, más veo la santidad de Dios. Eso es lo que hace la ley. Y hermano, y la ley nos tiene que iluminar, y cada vez nos ilumina más, y la palabra de Dios tiene que iluminar tu corazón y el mío cada vez más, y mientras más nos ilumina su santa palabra, más pecadores nos vemos, porque vemos más la santidad de Dios. Mientras más cerca de Dios, más pecadores nos vemos. Esa es una gran verdad. El error está entonces es acusar a Dios o salirme por la tangente para decir: bueno, pues si es así, entonces ¿para qué me santifico? Será el plan de Dios. El objetor entonces diría: si es así, entonces ¿por qué castiga a Dios? Es decir, Dios no me debería castigar. Si mi pecado hace que su santidad resalte, entonces yo debería de pecar más y Dios no tendría por qué castigarme. Debería premiarme. Y eso, lamentablemente, hay grupos heréticos en la iglesia, en la historia de la iglesia, que lo han hecho. Que pareciera que pecarles es hacerle un favor a Dios. Eso es peligrosísimo. Bien, el pastor MacArthur va a responder a esto. Está un poquito largo, pero yo lo quiero hacer
Dice, esa fue una clara acusación de antinomianismo, que tiene que ver de desacato de la ley de Dios. Y dice, y de la peor clase, dice el pastor MacArthur. Los críticos estaban culpando a Pablo de enseñar que entre más malvada es una persona, más está glorificado Dios. Entre más infiel sea una persona, más puede hacer que Dios aparezca como fiel. Entre más miente una persona, más se exalta la veracidad de Dios. Ese fue la mentira y el error de estos judíos. Dice que la argumentación de sus acusadores habrían sido más o menos de esta manera, y entonces es como una especie de paráfrasis que quiere hacer de los versículos. Pastor MacArthur dice, si Dios es glorificado por los pecados de Israel, y Él demuestra ser fiel a pesar de la infidelidad de su propio pueblo escogido, entonces el pecado glorifica a Dios. En otras palabras, Pablo, usted está diciendo que aquello prohibido estrictamente por Dios en realidad le trae gloria. Usted está diciendo que Dios es como un mercader que muestra una costosa joya de oro sobre un pedazo de terciopelo negro para que el contraste haga parecer más elegante y hermoso el oro. Usted está acusando a Dios de utilizar el pecado del hombre para traer mayor gloria para Él mismo. Esa es una blasfemia. Note cómo estaban acusando a Pablo de eso. Usted está impugnando la justa pureza de Dios. Y no solo eso, sino que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos acerca del juicio de Dios? Si lo que usted dice es cierto, ¿por qué razón Dios castiga el pecado? ¿Será injusto Dios que da castigo? Aquí de nuevo, para evitar que sus lectores lleguen a la conclusión de que él está expresando su propia manera de pensar, Pablo añade de inmediato la explicación entre paréntesis, hablo como hombre, según la cual él estaba hablando en términos meramente humanos, es decir, de acuerdo a la lógica humana de la mente natural. En efecto, él estaba diciendo, no piensen por un instante que yo crea esas cosas pervertidas y sin sentido. Solamente estoy parafraseando los cargos que con frecuencia se impugnan en mi contra. Tremendo esto acá. Es decir, hermanos, y nos acusan a nosotros. Cuando comenzamos a hablar de la gracia de Dios, inmediatamente, a mí me han acusado. Y a usted lo van a acusar. Y lo primero que le van a decir, ya. O sea que usted puede pecar, usted puede hacer lo que se le da la gana. Es la primera, así le hicieron a Pablo. Pablo dice, yo no estoy diciendo eso. Ustedes me están diciendo eso, porque yo traigo el evangelio de la gracia. Todos están abajo. Y entonces ahora yo estoy hablando del evangelio que trae la buena nueva. Y ustedes me están diciendo que así no es. Otra vez, por dos cosas. Primero, porque Israel se creía el pueblo escogido de Dios, tenía ventaja sobre los demás, ya son salvos. Lo otro, porque de algo nos tiene que servir guardar la ley, de algo nos tiene que servir la circuncisión y de algo nos tiene que servir la sangre judía. Es decir, el Señor a nosotros nos va a votar. Cuando Pablo viene y les dice, no señores, ustedes van a ir al infierno si no se arrepienten. ¿Se acuerdan el capítulo 2 cuando leíamos que le dice que Dios les dio mucha paciencia para que esa paciencia los llevara al arrepentimiento, y sin embargo ellos no se arrepintieron? Y ellos ya estaban, pero ¿de arrepentirnos de qué? Si somos el pueblo de Dios. Entonces cuando Pablo les habla del evangelio, de que el Señor llevó el pecado, de que es la gracia de Dios, entonces ellos entran a objetar y a decir, a ver, o sea, Dios es injusto, ¿por qué castiga? Entonces pequemos y ya, no, mejor dicho. El comentarista Hendriksen dice así, ya para ir terminando. Los oponentes hablan como si Pablo, al enseñar que una persona era salva por gracia, dijera, ¡adelante! Peca hasta que esté satisfecho para que la gracia pueda tener una oportunidad de hacer su obra. Ay, Dios. El apóstol concluye diciendo, su condenación es merecida. Con esto él quiere decir, aquellos que ostentan este lema recibirá una justa retribución. Los que tan malvadamente deforman la doctrina que proclamamos recibirán lo que merecen. Los judíos entonces estaban acusando a Pablo de libertino, como lo hizo Judas. Y ya para terminar, Judas versículo 4, ¿se acuerda? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten
en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que convertirán en libertinaje la gracia de Dios. Y estaban acusando a Pablo de esto. Por eso Pablo tiene que ir en Romanos 6, donde después lo vamos a ver, que entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego sigue hablando acerca de que por la regeneración y por el Espíritu Santo que tenemos dentro, Dios nos ha dado la capacidad para mortificar el pecado. No hay tal que aquel que ha recibido la gracia o que ha sido perdonado ahora va a vivir con una vida libertina. Pablo no estaba enseñando eso, pero a él lo estaban acusando de eso. Y precisamente porque Pablo está metiendo el dedo en la llaga, que es, el judío no se crea, que porque son circuncidados, que porque son del pueblo de Israel, ustedes son una especie de gente distinta y que el evangelio es solamente para los gentiles que no tienen acceso al judaísmo. No se la crean. Si ustedes no se arrepienten, igual van a ir al infierno como cualquiera. Y por eso, hermano, no importa el pecado que se haya cometido, si una persona viene al único remedio que Dios dio, que es Jesucristo, y se arrepiente, cree verdaderamente, será salvo, mi amado hermano. Será salvo. No es la religión, no es el pertenecer, es la obra de Cristo en nuestras vidas para salvación. ¿Tienen ventaja los judíos? Claro que la tienen, pero ellos, el problema es que esa ventaja que tenían la tomaron para salvaguardarse y decir que entonces ellos ya eran salvos sin importar lo que hicieran. No, así no es, hermanos. Y yo fuimos regenerados. Tiene que haber una evidencia de la regeneración, que es la obediencia a su palabra. Amén. Vamos a ver.